Estuvimos viendo el mes pasado, queridos hermanos, esa parábola del siervo fiel y prudente que atiende la casa dándole alimento a su tiempo. Y decíamos que esta es la primera parábola que el Señor eh, nos deja para que tengamos en cuenta cuál es la actitud que Él espera encontrar en cada uno de sus hijos, sobre todo en este momento tan difícil que es esperar su regreso. Y a modo de resumen, habíamos dicho que era la palabra de Dios, ese alimento que la casa de Dios necesita. Por lo tanto, habíamos concluido que es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad exclusiva de algunos pocos en la congregación, sino que todos tenemos la responsabilidad de conocer bien la palabra de Dios. Y para darle un cierre a esa parábola, simplemente me gustaría que cada uno de nosotros podamos hacer un autoexamen. Cada uno de nosotros podamos evaluar cuánto conocemos de la Escritura. Y conocer la Escritura no pasa, hermanos, por saber versículos de memoria, sino y por saber las distancias entre las ciudades, por saber las características de los montes. Todo eso es lindo saberlo. Pero cuando uno dice que conoce la palabra de Dios y que la palabra de Dios es el alimento fundamental para mi vida, yo creo que tenemos que filtrarnos usando Hebreos capítulo 5. Es una hermosa porción de la Escritura que no la vamos a leer ahora, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, pero es una porción que nos sirve para filtrar nuestra actitud hacia la palabra. Y podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puedo notar la diferencia entre el bien y el mal? Es decir, la palabra de Dios a mí me ayuda para poder elegir lo correcto, saber diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Es decir, sí usar la palabra de Dios para hacer esa diferencia, yo creo que es la primera pregunta que todo creyente se tiene que hacer. Cuando nos contestamos que efectivamente le damos el lugar a la palabra para poder saber diferenciar las cosas según la realidad de Dios, entonces es que estamos creciendo, queridos hermanos. Y lo segundo que uno se puede preguntar es no tanto por cuántas versiones de las Sagradas Escrituras yo leo, sino me importa más la traducción, en el sentido de sé traducir la Escritura a una conducta correcta en mi vida. Eso me parece muy interesante para preguntar cómo estoy espiritualmente. Si yo he aprendido a que la palabra de Dios se aplique a mi vida. ¿Qué es aplicar la palabra de Dios en mi vida? Es ayudarme a hacer cambios, ayudar a poner fin a ciertas cosas que no son buenas. Entonces, eso es aplicarlo a mi vida. ¿Qué tiene la Biblia para mí? ¿Qué tiene para mi vida, para mi familia, para mi trabajo? Esa es una segunda pregunta que me interesa hacer. Y para finalizar, una tercera pregunta. ¿Estoy en condiciones de enseñar a otros? ¿Soy capaz de ayudar con la palabra de Dios a alguien más? ¿Aquellos que el Señor pone cerca? ¿Estoy en condiciones de dar un testimonio, de dar un consejo? Y queridos hermanos, con estas preguntas, creo que es una prueba definitiva si realmente cuando el Señor venga me va a encontrar como un siervo fiel y prudente, o me va a encontrar como un siervo que está más pensando en hablar a su propio corazón y, y alimentándose de las cosas que no corresponden. Pero como el tiempo avanza, hoy me gustaría dedicarme a la siguiente parábola, capítulo 25.
Parábola muy conocida por todos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente, esta parábola termina con este versículo 13 que nos daba el puntapié para entender esta serie de parábolas. Ya lo habíamos visto en el capítulo 24, verso 42, velad, velad. Y gracias a esa exhortación del Señor, velad, es que da la primera parábola. Ahora inmediatamente arranca con la segunda parábola, un tema totalmente distinto, pero lo termina de la misma manera: velad, velad, porque no sabemos a qué hora viene el Señor. Es interesante, hermanos, esta parábola, y vamos a tratar de hacerlo rápido. En esta boda es interesante, tal vez a diferencia de las que estamos acostumbrados nosotros acá en el occidente, es muy poco, casi nada, la participación de la novia. La novia no se ve, de hecho, no se menciona. ¿Cuáles son los personajes de la parábola? Indudablemente se refiere a un novio ausente. Y esto no es una casualidad, precisamente es el tema que el Señor quiso enfocar principalmente en todas estas parábolas. En este caso, es el novio el que está ausente y lo están esperando. En la anterior era el Señor, que le había dado la casa a un siervo. Ahora es el novio. Clásica boda oriental, clásica, con esas costumbres. Tal vez el novio es más importante porque pagaba todos los gastos de la boda. No sé si en la actualidad sigue siendo así, sería un tema interesante para investigar. Pero es algo que está muy claro. Había 10 doncellas, 10 vírgenes, 10 jóvenes que estaban esperando la llegada del novio. Así lo describe los primeros 6 versículos. Tal vez era muy común en el Oriente, queridos hermanos, que las bodas se celebren por la noche. Habría que ver si hoy por hoy siguen con esa costumbre. Ahora, lo que sí pude leer con respecto a las bodas es que duraban mucho tiempo. Y no voy a explicar ahora el concepto del desposorio, que tenía 3 etapas, ¿no? Que empezaba con el compromiso, que llevaba todo un tiempo de separación, pero que luego duraba toda una semana, esa idea de que el novio está por llegar, el novio ya está a la puerta,
el novio está por venir a la ciudad y llegaba a la ciudad y recorría muy lentamente el barrio. Hacía todo un circuito para que se sumen eh, en los saludos, en la alegría, en los festejos, hasta llegar al lugar de destino. Ese es el trasfondo que el Señor nos quiere dar en esta parábola. Ahora, queridos hermanos, el Señor dice velar. Tal vez a lo largo de los miles de años que se viene enseñando a la Escritura, se ha confundido mucho. Hasta se enseñó que el Señor venía inmediatamente y la iglesia primitiva, algunos dicen que los estaba esperando al Señor ahí en breve. Pero en realidad el mismo Señor se encargó de enseñar que no iba a ser así. En más de una oportunidad, queridos hermanos, el Señor nos adelantó que se iba a demorar. Y esta es la situación. ¿Qué pasa frente a la demora del Señor? El Señor describe a las mujeres, a estas jóvenes, dividiéndolas en dos grupos. Prudentes, es decir, con un buen juicio, con una forma correcta de actuar, con una manera madura para tomar decisiones, y otras insensatas, con poca coherencia en las decisiones que toma. Ahora, me gustaría centrarme primero en las cosas que son comunes a las 10, porque eso nos va a ayudar a entender la idea de la parábola. Todas tenían lámparas. Por lo tanto, no era ese el motivo de la separación entre prudentes y no prudentes, ya que todas tenían lámparas. No vamos a discutir, como algunos hacen, si realmente eran lámparas para iluminar, si eran antorchas. No interesa ese el tema, porque las 10 tenían. Lo que tenían, lo tenían las 10. Lo que sí sabemos que, más allá de que sean lámparas o sean antorchas, todo elemento para iluminar, porque el tema tiene que ver con la iluminación, necesitaba aceite. Y eso es algo que las 10 tenían en común. Todas tenían aceite cuando empezaron. Por lo tanto, no es ese aceite el que hace la diferencia entre las prudentes y las insensatas. ¿Qué otras cosas tenían en común, queridos hermanos? Bueno, uno ve el relato y dice, todas estaban esperando que llegue el novio, por lo tanto, el sentido de expectativa estaba en las 10. No pasa por ahí el hablar de prudentes y no prudentes. Y hay otra cosa en común, que cuando el novio se retrasó, todos se durmieron. O sea que esa tampoco es la diferencia entre prudente y no prudente. Y esto, hermanos, es algo muy significativo. Porque muchas veces se ha tomado esta parábola y se la ha enseñado en forma incorrecta. Y se ha asociado con creyentes, con hermanos, alegando que, como pasó el tiempo, se durmieron. Pero yo no veo acá que el Señor reprenda porque se hayan dormido. Me parece, al contrario, el Señor está dando a entender con el relato que es normal que frente a ese retraso, y como consecuencia de seguramente un día de actividades que han tenido, sumado su estado de ánimo, hayan cabeceado y se hayan dormido. O sea, queridos hermanos, el Señor no se detiene a pensar en eso. El Señor sigue haciendo hincapié, yo me voy a demorar. Mateo 25, 19
va a dar otro adelanto, lo vamos a ver seguramente el mes que viene, después de mucho tiempo, dice la parábola, por lo tanto, se durmieron. Y yo creo que había razones para dormir. ¿Por qué decir que está mal? Hay que tener cuidado cómo interpretamos lo que el Señor quiso decir. Lo que sí es cierto que el Señor quiere que vigilen. Por lo tanto, ¿qué quiso decir el Señor cuando que teníamos que velar? Cuando teníamos que vigilar. Yo creo que el Señor está esperando de nosotros, queridos hermanos, que tengamos vidas normales mientras esperamos al Señor. Es una vida normal. Una vida normal es una vida que se ocupa de sus quehaceres, de las necesidades, que tenemos la necesidad de trabajar, que tenemos la necesidad de atender los estudios, las familias, que en medio de esa actividad, que seguramente va a provocar cansancio, estemos velando y atentos a escuchar el llamado. He aquí el novio. He aquí. Salid a recibirlo. Ahora, aún en eso, las 10 tienen el mismo criterio. Las 10 quisieron salir a recibirlo. Pero ahí empieza la diferencia. Todas empezaron con aceite, pero solo las prudentes tenían el aceite extra, el aceite adicional. Por lo tanto, solo 5 de ellas tuvieron la sensatez de llevar en otro lugar ese suministro que seguramente podía ser necesario. Eso es lo que permitió soportar la inesperada demora del novio. La prudencia de haber llevado consigo el suministro adicional. Y yo creo que ahí está el punto crucial. Tener oculto. ¿Por qué hago hincapié en eso de tener oculto? Porque si las otras 10 hubiesen visto que llevaban algo adicional, ¿qué hubiera impedido que ellas también lo hicieran? Yo creo que fueron muy cuidadosas y lo llevaron con mucho cuidado. Porque sabían que la luz iba a depender de eso. La prudencia de las 5 vírgenes fue el darse cuenta que sin la luz no iban a ser admitidas. Y ahí está la prudencia o la insensatez. Antes dijimos que la escritura es un símbolo del conocimiento y de la comprensión. Y más de una vez usamos el término luz. Decimos, me gustaría tener más luz para poder analizar este tema. Bueno, esto es un poco lo que quiere referir la parábola. Sin ese aceite adicional no tuvieron la luz necesaria para poder entrar con el novio. Ahora, hermanos, las 10 tenían algo de luz. Y eso es lo que nos llama la atención. Por eso que esta parábola tantas veces ha sido enseñada en forma incorrecta. ¿Qué quiere decir que todas tenían algo de luz? Es que todas tenían algo de conocimiento, todas tenían algo de comprensión, todas tenían un cierto recurso para poder iluminar, pero 5 tenían algo más profundo y más oculto. En ese sentido, yo creo que hoy el cristianismo se muestra claramente dividido en 2 aspectos. Está el cristianismo prudente y está el cristianismo insensato.
es el cristianismo insensato? Es aquel que se cree que alcanza con la luz pequeña que ha recibido. Ha leído la escritura, conoce lo básico, se cree que con eso es suficiente. Cree que por conocer parte de la escritura ya puede vivir en una atmósfera de cristianismo. Se cree que porque entiende los coros cuando canta, se cree que porque entiende el concepto del cielo y del infierno, se cree que porque entiende que hay una necesidad de salvación, se cree que esa luz es suficiente. Pero indudablemente la parábola quiere mostrar otra cosa. La parábola quiere decir que necesita algo adicional. Necesita más aceite. Necesita eso que hace la diferencia entre que se apague o brille en el momento en que venga el Señor. Y queridos hermanos, ya han pasado 2000 años y el Señor no es que retarda su promesa de venir, sino que es paciente porque no quiere que nadie quede fuera, que todos procedan al arrepentimiento. Pero es indudable que el Señor quiere mostrar algo, y es la necesidad de entender que es algo personal. Personal. No es familiar, es personal. ¿Por qué no me das de tu aceite? Fue un pedido lógico, pero el Señor resalta la respuesta de las 5 prudentes. Y aunque parezcan egoístas, aunque parezcan de mala onda, aunque parezcan que actúan en forma incorrecta, el Señor las llama prudentes. No por negarle, sino por hacer entender la importancia de la decisión personal. No podemos hacer esto, dijeron, porque si nosotros hacemos esto, puede ser que no sea suficiente ni para ustedes ni para nosotras. La importancia que estas mujeres prudentes supieron dar el consejo correcto. Tienen que ir ustedes mismos. Son ustedes las que tienen que conseguir más. Lo único malo es que ya era tarde, porque el Señor ya venía, porque el novio ya estaba en la puerta. Las insensatas entendieron que tenía que hacer así. Cuando habla de ir a comprar, no tiene que ver con que la salvación se compra, tiene que ver con que realmente hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo es esa preocupación por tener lo que hace la diferencia entre la oscuridad y la luz. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es el aceite. Y muchas veces en la palabra de Dios está muy claro que el aceite es una figura del Espíritu Santo. Aquellas mujeres consiguieron lo que necesitaban, pero ya fue tarde. Qué palabra dura, porque es una parábola dura. Hermanos, algunos hasta han dicho, pero ¿no se equivocó el Señor? ¿No fue duro en dejarlas afuera? ¿No tendría que abrir la puerta? ¿No las tendría que haber dejado pasar al festejo? No solo que no abrió la puerta, nunca os conocí. O sea que el Señor lo que quiere enseñar, que la boda no es un lugar para extraños. Por lo tanto, cuidado con la insensatez de pensar que porque el Espíritu Santo me ha traído un poco de luz, y claro que lo ha hecho porque esa luz me lleva al arrepentimiento.
pensar que ya está. Porque no es tan importante lo que yo conozco del Señor, sino que el Señor me conozca a mí. Y cuando el Señor me conoce a mí, es porque me ha conocido, arrepentido, humillado, contrito, habiéndole pedido perdón y aceptando de su gracia. Yo creo que en este siglo que nos toca vivir, esto es lo que se ve en el cristianismo. Tal vez el creer que ya tienen la cuota del Espíritu que hace falta. Y no es cuestión de dudar de la salvación, es cuestión de estar velando y estar preparado y estar haciendo lo que el Señor quiere. Dura palabra, nunca los conocí. Y que eso dependa del aceite. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías lo tenían claro, cuando ahí en el capítulo 4, el profeta dice, no es con ejército, no es con la fuerza, a veces cantamos, no es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Eso dice el Señor de los ejércitos. Es con el espíritu. Hermanos, entendamos el ministerio del Espíritu Santo. Revela la verdad. El ministerio del Espíritu Santo revela el conocimiento. El Espíritu Santo nos hace entender que el Señor viene y que viene pronto. Y aunque parezca que ya estoy cansado, y aunque me duerma, necesito estar seguro de tener ese suministro de aceite extra, adecuado, para poder pasar la prueba que viene. Qué triste cuando nos quedamos con un ministerio del Espíritu Santo ilimitado, en lugar de conocer toda la plenitud que Él quiere hacer en nosotros, porque está en nosotros. Y cuando está en nosotros y nos dejamos cautivar por Él, nos dejamos llenar por Él, y nos dejamos conducir con su plenitud, entonces, hermanos, entendemos que esa es la base de la vida verdadera. No sé dónde tenían el frasco extra de aceite escondido, pero estaba. Y saben, hermanos, a veces, como ese frasco que no se ve, a veces no se puede ver ese aceite, ese Espíritu Santo, pero tiene que estar. Tiene que estar y se tiene que ver a la hora que se tiene que ver. Cuando llega la prueba, cuando llega la presión, cuando la luz se apaga. Es ese Espíritu Santo el que nos hace aferrar a la verdad, a las promesas del Señor. Es el Espíritu que nos hace cambiar a la verdad. Es un conocimiento que va más allá de la cabeza, hermanos. Es un conocimiento de la palabra que tiene que llegar a nuestro corazón. Si no lo entendemos así, no va a haber diferencia en nuestra vida. Seremos como las insensatas. Ese aceite extra da poder. Y qué lindo sería que los demás vean ese poder en nosotros. Muchos creen en el Señor como Salvador, pero no lo han conocido como Señor. Creen que hay una salvación, pero nunca la han experimentado. Se han quedado con una pequeña porción del aceite. Hermanos, es muy posible que sepamos muchas cosas sobre el cristianismo,
pero evaluemos cuántas de esas cosas cambiaron nuestras realidades, cambió nuestro corazón, cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra vida. Pensemos un poquitito en este tiempo que nos toca vivir, en la obediencia. Pensemos un poquitito en la entrega total. Pensemos en el deseo de agradar al Señor. ¿Cómo nos llamará? ¿Prudentes o insensatos? Que nos quede esto, hermanos, para reflexión. Aquella persona que tenga el fuego ardiendo por Él y en Él, en el momento que Él regrese, ese va a entrar a su presencia. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Porque solo la presencia continua del Señor en nuestra vida es lo que va a hacer que el fuego se mantenga encendido aún en las noches más oscuras. Que Él sea la gloria, hermanos. Amén.